Página 43. El futuro de la naturaleza humana, Jürgen Habermas, 2001. Capítulo 4. Lo crecido y lo hecho. Nuestro mundo de la vida está concebido en cierto sentido aristotélicamente. En la vida cotidiana diferenciamos sin pensarlo dos veces la naturaleza inorgánica de la orgánica, las plantas de los animales y la naturaleza animal, a su vez, de la naturaleza racional social del ser humano. La pertinacia de esta división categorial, a la que ya no va unida ninguna pretensión ontológica, se debe al entrecruzamiento de perspectivas y formas de habérselas con el mundo, cruce que puede analizarse siguiendo el hilo de los conceptos aristotélicos fundamentales. Aristóteles separa la actitud teórica del observador desinteresado de otras dos actitudes, la técnica del sujeto productor, que actúa orientado a metas y que interviene en la naturaleza valiéndose de medios y consumiendo material, y la práctica de las personas prudentes o que actúan éticamente. Estas últimas salen al encuentro en contextos interactivos, bien en la actitud objetivante de un estratega que juzga las decisiones anticipadas de sus contrincantes desde la óptica de las propias preferencias, bien en la actitud performativa de un agente comunicativo que, en el marco de un mundo de la vida compartido intersubjetivamente, desea entenderse con una segunda persona respecto a algo en el mundo. A su vez, la praxis del campesino que cuida el ganado y labra la tierra, la praxis del médico que diagnostica enfermedades para curarlas y la praxis del criador que criba y perfecciona con arreglo a sus propios fines las propiedades hereditarias de una población, exigen otras actitudes. Lo que todas estas prácticas clásicas de cuidar, curar y criar tienen en común es el respeto por la dinámica propia de una naturaleza que se autorregula. Por ella deben guiarse las intervenciones cultivadoras, terapéuticas o seleccionadoras si no quieren salir mal. La lógica de estos procederes, que en Aristóteles todavía se ceñían a determinadas regiones del ente, ha perdido la dignidad ontológica de abrir los diversos sectores específicos del mundo. En esa pérdida, las ciencias empíricas modernas desempeñaron un importante papel. Al unir la actitud objetivante del observador desinteresado con la actitud técnica de un observador que interviene con la aspiración de que sus experimentos generen efectos, suprimieron el cosmos de la mera contemplación y, habiendo desanimado nominalistamente a la naturaleza, la sometieron a otra clase de objetivación. Tal reconversión de la ciencia, dedicada ahora a hacer disponible técnicamente una naturaleza objetivada, tuvo consecuencias para el proceso de modernización social. La mayor parte de las praxis recibieron en el curso de su cientificación la impronta de la lógica de la aplicación de tecnologías científicas y fueron reestructuradas. Es indudable que la adaptación de las formas de producción e intercambio social a los avances científico-técnicos ha comportado la predominancia de los imperativos de un único proceder, el instrumental. No obstante, la arquitectónica misma de los procederes ha quedado intacta. Hasta ahora, en las sociedades complejas, la moral y el derecho mantienen sus funciones de conducción normativa de la praxis. Claro que el abastecimiento y reactivación de un sistema sanitario dependiente de la industria farmacéutica y la medicina tecnificada, así como la mecanización de la agricultura, racionalizada con criterios económico-empresariales, han conducido a crisis. Pero estas, más que liquidar la lógica de la acción médica y del trato ecológico de la naturaleza, la han traído a la memoria. La fuerza legitimadora de los procederes clínicos en sentido amplio crece mientras decae su relevancia social. Hoy, la investigación y el desarrollo de la técnica genética se justifican a la luz de objetivos biopolíticos como la nutrición, la salud y la prolongación de la vida. Por eso, suele olvidarse que la revolución tecnogenética de la praxis cultivadora ya no se realiza en el modo clínico de la adaptación a la dinámica propia de la naturaleza.
más bien sugiere la desdiferenciación de una distinción fundamental también constitutiva de nuestra autocomprensión como especie. En la medida en que la evolución aleatoria de los géneros caiga en el radio de acción de la tecnología genética y, con ello, de actuaciones de las que tengamos que responsabilizarnos, se desdiferenciarán las categorías que en el mundo de la vida separan tajantemente lo producido y lo sido por naturaleza. Para nosotros, esta contraposición es evidente, ya que estamos familiarizados con los procederes consistentes en, por un lado, la elaboración técnica de materias primas y, por el otro, el trato cultivador o terapéutico que damos a la naturaleza orgánica. La actuación cuidadosa de unos sistemas respetuosos con los límites y cuyos mecanismos de autogobierno podemos alterar, no se distingue solo por la atención cognitiva a la dinámica propia del proceso vital. También va unida, tanto más claramente cuanto más próxima a nosotros sea la especie de que se trate, a una atención práctica, a algo así como un respeto. La empatía o la comprensión consonante con la vulnerabilidad de la vida orgánica, que constituye el umbral inhibitorio del trato práctico que demos, se basa evidentemente en la sensibilidad del propio cuerpo, Leib, y en diferenciar la subjetividad, por rudimentaria que sea, del mundo de los objetos manipulables. La intervención biotécnica que sustituye el tratamiento clínico interrumpe esta correspondencia con otros seres vivos. Pero el modo de acción biotécnico se diferencia de la intervención técnica del ingeniero por una relación de colaboración con, o de bricolaje de, una naturaleza puesta a disposición. En el caso de la materia muerta, el productor es el único agente frente al material pasivo. En el caso de los organismos la actividad tropieza con actividad, la técnica biológica colabora con la autoactividad de un material activo, con un sistema que funciona biológicamente por naturaleza y al cual debe incorporarse un nuevo determinante. Punto. El acto técnico tiene la forma de la intervención, no de la construcción. A partir de esta descripción, Hans Jonas deduce que la peculiar autorreferencialidad e irreversibilidad de la intervención en un suceso complejo y autogobernado tendrá unas amplias e incontrolables consecuencias. Producir significa aquí sumergir en la misma corriente del devenir que arrastra al productor. Cuanto más desatenta sea la intervención en la composición del genoma humano, más se parecerá el estilo del trato clínico al estilo de la intervención biotécnica y más confusa será la distinción intuitiva entre crecido y hecho y subjetivo y objetivo, llegando hasta la autorreferencia de la persona a su propia existencia corporal, Leibniz. Jonas caracteriza el término de esta evolución así: dominada técnicamente, la naturaleza vuelve a incluir al ser humano, que se le había enfrentado, hasta ese momento, en la técnica como señor. Con las intervenciones genéticas sobre humanos, el dominio de la naturaleza se convierte en un acto de autoinvestidura de poderes que modifica nuestra autocomprensión ética de la especie y podría afectar a condiciones necesarias para una guía autónoma de la vida y una comprensión universalista de la moral. Esta es la inquietud que expresa Jonas con la pregunta, pero, ¿qué poder es este, y sobre quién o qué? Evidentemente, el poder de los de ahora sobre los que vendrán, que son los objetos indefensos de las decisiones previas de los planificadores de hoy. El reverso del poder actual es la servidumbre futura de los vivos frente a los muertos. Con este dramatismo sitúa Jonas la tecnología genética en el contexto de una dialéctica autodestructiva de la Ilustración, según la cual el dominio de la naturaleza provoca una recaída de la especie en la naturaleza. El colectivo singular especie también constituye el punto de referencia de la discrepancia entre la teología natural y la historia de la filosofía, entre Jonas y Spaeman por un lado, y Horkheimer y Adorno por el otro. Pero el nivel de abstracción en el que se dirime esta discusión es demasiado elevado. Tenemos que distinguir nítidamente entre la variedad autoritaria y la variedad liberal de la eugenesia. La biopolítica no tiene, for the time being,
el objetivo de un no importa cómo se lo defina, perfeccionamiento del haber genético de la especie en conjunto. Por de pronto las razones morales que prohíben instrumentalizar individuos como ejemplares de la especie para este objetivo colectivista aún están firmemente ancladas en los principios de la Constitución y la jurisprudencia. En las sociedades liberales serían los mercados los que, regidos por el interés en los beneficios y las preferencias de la demanda, pasarían la pelota de las decisiones eugenésicas a la elección individual de los padres y, en general, a los deseos anárquicos de clientes y clientelismos. While old-fashioned authoritarian eugenicists sought to produce citizens out of a single central y designate mole. The distinguishing mark of the new liberal eugenics is state neutrality. Access to information about the full range of genetic therapies will allow prospective parents to look to their own values in selecting improvements for future children. Authoritarian eugenicists would do away with ordinary procreative freedoms. Liberals instead propose radical extension of them. No obstante, este programa solo es compatible con los fundamentos del liberalismo político si las intervenciones eugenésicas positivas no limitan las posibilidades de llevar una vida autónoma para las personas genéticamente tratadas, ni restringen las condiciones de un trato igualitario con otras personas. Para justificar la ausencia de reparos normativos en dichas intervenciones, los defensores de una eugenesia liberal comparan la modificación genética de los caracteres hereditarios con la modificación socializadora de las actitudes y las expectativas. Quieren mostrar que desde un punto de vista moral no hay ninguna diferencia digna de mención entre eugenesia y educación, if special tutors and camps, training programs, even the administration of growth hormone to at a few inches in hectare within parental rearing discretion, soul genetic intervention to enhance normal offspring rights being less legitimate. Este argumento justificaría que el poder que los padres tienen de decidir sobre la educación de sus hijos, un poder garantizado legalmente, se extendiera a la libertad eugenésica de perfeccionar la dotación genética de los mismos. Ahora bien, los padres gozan de la libertad eugenésica bajo la reserva de no colisionar con la libertad ética de los hijos. Los proponentes se tranquilizan aduciendo que las disposiciones genéticas siempre interactúan con el entorno de una manera contingente y no se traducen linealmente en propiedades del fenotipo. Por eso, una programación genética tampoco significa ninguna modificación inadmisible de los futuros planes de vida de la persona programada. The liberal linkage of eugenic freedom with parental discretion in respect of educational or dietarily assisted improvement makes sense in the light of this modern understanding. If gene and environment are of parallel importance in accounting for the traits we currently possess, attempts to modify people by modifying either of them will tend to deserve similar scrutiny. We should think of both types of modification in similar ways. El argumento es totalmente tributario de un paralelismo dudoso, basado en el allanamiento de la diferencia entre crecido y hecho, y subjetivo y objetivo. La manipulación, extendida a las disposiciones hereditarias humanas, cancela, por lo que respecta a la propia naturaleza interior, la diferencia entre acción clínica y producción técnica. Quien trata un embrión, contempla bajo la misma perspectiva la naturaleza subjetiva y la naturaleza exterior, objetivada, de este. Tal óptica sugiere la idea de que influir sobre la composición de un genoma humano no es esencialmente diferente a influir sobre el entorno de una persona que crece, se cataloga la naturaleza propia de esta persona de entorno interior. Pero esta catalogación, efectuada por el interviniente, ¿no colisiona con la autopercepción del afectado? Una persona solo tiene o posee su cuerpo, corper, si en el transcurso de su vida, es este cuerpo como cuerpo, Leib. Partiendo de este fenómeno de, simultáneamente, ser cuerpo, Leib, y tener cuerpo,
Corper, Helmut Plenner describe y analiza la posición excéntrica del hombre. Como muestra la psicología evolutiva cognitiva, tener cuerpo, Corper, es resultado de la aptitud para contemplar, objetivándolo, el proceso de ser cuerpo, Leib, aptitud que se adquiere en la juventud. Lo primario es el modo de experiencia del ser cuerpo, Leib, del que también vive la subjetividad de la persona humana. En la medida en que su cuerpo, Leib, se revela al adolescente manipulado eugenésicamente como algo también hecho, la perspectiva de participante de la vida vivida choca con la perspectiva cosificadora del productor o bricolador. Pues los padres vinculan a la decisión sobre el programa genético de su hijo unas intenciones que después se transformarán en expectativas respecto al mismo, pero sin conceder al destinatario la posibilidad de posicionarse revisoramente. Las intenciones programadoras de los padres, sean estos ambiciosos amigos de experimentaciones o solo progenitores preocupados, tienen el peculiar estatus de una expectativa unilateral e irrebatible. Las intenciones transformadas aparecen dentro de la biografía del implicado como una componente normal de interacciones, pero se sustraen a las condiciones de reciprocidad del entendimiento comunicativo. Los padres deciden sin suponer el consenso, según sus propias preferencias, igual que si dispusieran de una cosa. Dado que, sin embargo, la cosa se desarrolla hasta convertirse en persona, la intervención egocéntrica cobra el sentido de una acción comunicativa que podría tener consecuencias existenciales para el adolescente. No obstante, no puede haber propiamente respuesta a los requerimientos fijados genéticamente, ya que en su papel de programadores los padres no han entrado todavía en la dimensión de la biografía, es decir, la única dimensión dentro de la cual saldrían al encuentro del niño como autores de requerimientos. Los eugenetistas liberales lo ponen demasiado fácil a sí mismos con su paralelismo entre destino por naturaleza y destino por socialización. La equiparación de la acción médica a las intervenciones manipuladoras les facilita también el paso siguiente hacia la nivelación de la importante diferencia entre eugenesia negativa y eugenesia positiva. Sin duda, objetivos tan generalizados como el refuerzo del sistema inmunitario o la prolongación de la vida son determinaciones positivas que también están en la línea de los objetivos clínicos. Por muy difícil que pueda ser en el caso particular diferenciar las intervenciones eugenésicas terapéuticas, que evitan males, de las perfeccionadoras, la idea regulativa a que obedecen las delimitaciones propuestas es muy sencilla. Mientras la intervención médica esté regida por el objetivo clínico de la curación de una enfermedad o la prevención de una vida sana, el terapeuta puede suponer la conformidad del paciente, tratado preventivamente. La presunción de consenso convierte lo efectuado egocéntricamente en acción comunicativa. El especialista en genética humana interviniente no tiene por qué adoptar, siempre que se entienda a sí mismo como médico, una actitud objetivante de técnico y contemplar al embrión como una cosa que se produce, se repara o se encauza en una dirección deseada. Puede anticipar, desde la actitud performativa del participante en una interacción, que la futura persona estará de acuerdo con el objetivo, fundamentalmente impugnable, del tratamiento. Bien entendido que también aquí lo que importa no es la determinación ontológica del estatus sino únicamente la actitud clínica de la primera persona respecto a un enfrente por virtual que sea, que le saldrá al paso en el papel de una segunda persona. Ante una intervención prenatal así, un paciente curado preventivamente puede comportarse en el futuro de manera distinta a la de alguien que se entera de que sus disposiciones genéticas han sido programadas, como si dijéramos, sin su conformidad virtual, únicamente según las preferencias de un tercero. Es en estos casos en los que la intervención genética adopta la forma de una tecnificación de la naturaleza humana. A diferencia de lo que ocurre en el caso de la intervención clínica,
El material genético se manipula desde la óptica de un agente que actúa instrumentalmente y que, según sus propios objetivos, da lugar colaborativamente a un estado deseado en el ámbito de los objetos. Las intervenciones genéticas que modifican marcas características constituyen actos de eugenesia positiva si sobrepasan los límites que establece la lógica de la curación, esto es, la supuesta y consensuada evitación de males. La eugenesia liberal tiene que preguntarse si en ciertas circunstancias la desdiferenciación percibida entre crecido y hecho, y subjetivo y objetivo, podría tener consecuencias para la guía autónoma de la vida y la autocomprensión moral de la persona programada misma. En cualquier caso, no podremos hacer una valoración normativa antes de adoptar la perspectiva de la persona afectada. Página 49.